Ahí ya está transmitiendo. Hola, comunidad de Prepa en línea, muy buenas tardes. Estamos empezando el segundo espacio abierto correspondiente a la unidad 1 del módulo de argumentación. Un poquito de intermitencia en la señal debido al viento que está haciendo y a la lluvia que está cayendo ahorita en la Ciudad de México. Parece que cada vez que pasa esto, el internet empieza a tener algunos problemas. Pero bueno, ya logramos conectarnos y creo que se está viendo y escuchando bien. Bueno, el miércoles estuvimos hablando de algunos principios generales de la argumentación. Dijimos que una de las características importantes de la argumentación era, en primer lugar, el hecho de que presentaba evidencia respecto a lo que decía. Entonces, un argumento se diferencia de una opinión en que en la opinión no demostramos, ni presentamos pruebas, ni presentamos evidencia de de lo que estamos diciendo, ¿no? Como por ejemplo, muchas veces cuando tenemos a un conocido que, no sé, estornuda o tiene tos o algo así, y a veces en vez de decirle, oye, ve al médico, le decimos, tómate un tecito de esto, o tómate una pastillita de esto, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra opinión. Nosotros no somos médicos, ¿no? Entonces no tenemos esa capacidad de determinar si realmente la persona está enferma o no. Entonces, pero es una opinión, ¿no? Y quien, y quien la, este, y quien la recibe puede decidir si hace caso o no hace caso. No sé si alguna vez les ha tocado, por ejemplo, que en los frascos de algunos remedios, de algunos remedios naturistas, dice en letras chiquitas, ¿no? Que el uso y no me acuerdo bien cómo dice, pero dice algo así como el uso es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien se lo toma, ¿no? O sea, quien lo produce no tiene la culpa si algo malo llega a pasar, ¿no? Quien lo recomendó y y quien lo decidió usar, pues es bajo su propio riesgo. Entonces, esa es una cuestión de opinión. En cambio, veo una medicina normal de patente o de las de similares, no tiene ninguna leyenda de ese tipo. ¿Por qué? Porque estas medicinas están idealmente diseñadas para que solo las recomiende un médico. Claro que bueno, pues eso del dicho al hecho, como dicen, no, hay un trecho. Y especialmente, por ejemplo, nosotros aquí en México somos muy dados a irnos a comprar que la vitamina, que la pastillita para el dolor de cabeza, que la pastillita para la gastritis, que no sé qué, y no la recomienda ningún doctor y así te la venden, ¿no? Pero eso no debería de ser así. ¿Por qué? Pues justamente porque la cuestión importante aquí es que estos productos están diseñados para que solamente bajo un criterio experto sean administrados. Y los otros son, son medicamentos, bueno, más bien remedios, ¿no? Que popularmente se dice, ¿no? Que mejoran tal o cual cosa, lo cual puede ser cierto, ¿no? Tampoco estoy diciendo que no sea cierto, ¿no? Por ejemplo, la manzanilla, el té de manzanilla resulta, o por lo menos a mí me resulta bastante bien cuando hay dolor de pancita y eso. Ah, pero esto es una cosa, ¿no? O sea, pero otra es que ya esté certificado por una autoridad médica que diga, no, sí, ya se descubrió que esta planta o aquel
o aquella semilla tiene tales propiedades y nosotros podemos constatarlo, ¿no? Esa es otra cosa totalmente diferente. Entonces aquí, justamente a lo que nos referimos es al hecho de que cuando nosotros emitimos una opinión, pues es nuestra idea acerca de algo, ¿no? Y por eso es que no estamos obligados a dar ninguna justificación, no estamos obligados a dar ninguna evidencia, no estamos obligados a dar pruebas ni demostraciones de nada. Pero cuando estamos argumentando, la cosa cambia. Y la cosa cambia, ¿por qué? Pues porque esa argumentación ocurre dentro de un contexto específico que es el de una situación en la que se tienen que tomar algunas decisiones, ¿no? Los ejemplos ya los hemos dicho en algún momento. El primer ejemplo es el de el derecho, ¿no? El abogado, pues obviamente no puede defender a una persona nada más a partir de su opinión, ¿no? Ay, es que yo ya platiqué con mi cliente y pues él me jura que es inocente. Y yo, pues la verdad es que lo veo y digo, no, pues sí, este señor se ve muy decente. Pues, ¿cómo? ¿Cómo va a ser culpable, señor juez? Oh, pues así no funcionan las cosas, ¿no? O sea, sería absurdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dicen, bueno, a ver, si usted, abogado, cree que la persona es inocente, ¿qué evidencia tiene? Y ahí es donde viene la cuestión peliaguda, ¿no? La cuestión importante, porque ahí ya no lo que, lo que sea su opinión, pues qué padre, ¿no? Qué padre que le caiga bien su cliente y que caiga en su inocencia. Pues es una cosa. Y la otra cosa es, bueno, sí, pero y los hechos, ¿cómo me vas a demostrar que esto es así, ¿no? Es como cuando vas a pedir un préstamo, ¿no? O sea, pues algo hay que aportar, ¿no? Entonces, puede ser cuando vas al Monte de Piedad, dejas una prenda, o cuando pides otro, en otros lugares tienes que dejar la factura del carro, o tienes que dejar las escrituras de la casa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene que haber algún sustento de que realmente vas a devolver ese dinero, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. O sea, tiene que haber algo que sustente el argumento. ¿Y qué es lo que lo sustenta? Bueno, dos cosas dijimos. La primera cosa que lo sustenta, que sustenta un argumento, es el aportar evidencia. O sea, si tú estás diciendo que las cosas son de cierta manera, pues entonces tienes que mostrar que realmente son de esa manera, ¿sí? Eh, pero además viene la cuestión de la estructura. O sea, no solamente tenemos que aportar evidencia de lo que estamos diciendo, sino que además el discurso tiene que estar estructurado. Por eso hablamos de lo que son las premisas y la conclusión, siendo las premisas aquello que aporta la evidencia o la prueba o la demostración de lo que quiere decir la conclusión, hacia dónde se dirige la conclusión. Entonces, esto es muy importante, muy, muy importante porque la argumentación no nada más es el nombre que le damos a cierta forma de hablar, no, es que esta cierta forma de hablar, esta cierta forma de comunicarnos, tiene características bien definidas, ¿sí? Y esas características son las que hacen que sea diferente a otras formas de comunicación, como por ejemplo esto de la opinión, ¿no? Entonces, pues por eso es que tenemos que tener muy claro cómo se da esta estructura.
Entonces, vamos a revisar esto para tener más completa la idea. Ahí está, ¿no? Y bueno, antes de empezar, recordar que el propósito de este espacio abierto es aclarar dudas y compartir ideas, reafirmar algunos conceptos importantes y, desde luego, estimular nuestras habilidades argumentativas, porque ya hemos dicho que esto, pues, es más bien una técnica, ¿no? Por eso es que no es cualquier tipo de comunicación, sino que esta forma de comunicarnos es con características especiales. Hay que recordar también que cuando interactuemos, pues hay que mantener lo que se llama las reglas de la etiqueta, que es mantener el respeto hacia las y los demás, evitar el uso de letras mayúsculas en todo el texto, porque se suele interpretar como que alguien está enojado, o está gritando, o está desesperado por lo que dicen los demás. Entonces, bueno, a lo mejor no es así, ¿verdad? Pero así se interpreta, entonces evitamos ese uso. También evitamos usar palabras coloquiales o altisonantes. Y también vamos a evitar la crítica no constructiva. Muy bien, entonces vamos a repasar. ¿Qué es la argumentación? Bueno, empezamos con esta definición, que la argumentación es el proceso de presentar razones, pruebas y evidencia para defender una posición o punto de vista específico. Es una habilidad fundamental para la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Aquí aparece algo muy importante, que es justamente esta idea de comunicación efectiva, por un lado, de resolución de conflictos, por otro, y de la toma de decisiones, por otro también. Porque si te fijas bien, justamente la argumentación se va a relacionar con aspectos esenciales de lo que es la interacción humana, de lo que es la comunicación. Esta parte es fundamental, ¿por qué? Porque con ello podemos resolver conflictos. ¿Cómo vamos a resolver conflictos? Bueno, ¿cuándo aparece un conflicto? Generalmente aparece cuando hay dos posturas encontradas acerca de un mismo tema o relacionadas con una decisión importante, ¿no? ¿Y cómo podemos resolver ese conflicto? Bueno, muchas personas optan por, pues, confrontarse, ¿no? Por pelearse. Pero justamente una de las cosas que a las que nos ayuda la argumentación es a evitar este conflicto y estas peleas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es dialogar, escuchar lo que las otras personas opinan sobre un determinado tema y nosotros exponer también nuestro punto de vista y evaluar qué postura es la que tiene más apoyo de la evidencia o más justificación con base en las razones este, que podemos llegar a presentar. Acabamos de mencionar, por ejemplo, el tema del derecho, ¿no? De la aplicación de la ley, y justamente es uno de los más importantes, porque
pues las decisiones que se toman ahí pueden afectar la vida de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, tanto si se castiga a una persona inocente como si se deja en libertad a una persona culpable, pues va a haber necesariamente afectación de personas en todos los casos. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque no se aplicó la justicia. Entonces, ahí es un buen ejemplo. Pero otro ejemplo, por ejemplo, que también hemos mencionado mucho, es el de la medicina, ¿no? O sea, la medicina, bueno, no nos referimos a cuando vas al consultorio por una gripa, sino cuando, por ejemplo, surge esta situación de que el médico dice, bueno, pues tiene que someterse a una operación o tiene que llevar a cabo un tratamiento que puede ser doloroso, que puede ser riesgoso, que puede ser costoso, ¿no? Y entonces ahí surge la necesidad de una justificación. ¿Por qué? Porque es necesario ese tratamiento. Y entonces el doctor pues tampoco se puede basar en su intuición, en su corazonada, ¿no? No puede decir como que, ay, pues es que yo como que le veo cara de que tiene enfermedad del corazón, ¿no? O sea, pues eso no lo puede decir. O, ay, a mí se me hace que como que usted no se rompió el pie, sino que más bien se lo torció. Bueno, pues hay que sacar una radiografía, ¿no? Porque así nada más como decimos, a vista de pájaro, pues no va a poder tomar una decisión adecuada. Entonces, ¿pero qué es lo que hace cuando por ejemplo, manda a sacar unos análisis de laboratorio, o cuando manda a sacar una radiografía, o cuando manda a hacer una endoscopía o lo que sea? Pues justamente está recabando evidencia que justifica su punto de vista de que el paciente probablemente tenga alguna enfermedad relacionada con X padecimiento, ¿no? Entonces, en la medicina también es muy importante la cuestión de la argumentación, ¿sí? Aunque el médico sea un experto, justamente su experiencia lo tiene que impulsar a basar sus decisiones en evidencia, no en corazonadas o en intuiciones. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que tiene gran importancia la toma de decisiones, la argumentación en la toma de decisiones, porque justamente, pues con base en la evidencia que logre recabar el médico, ¿qué va a hacer? Pues va a recomendar un tratamiento que puede ser, como dijimos, doloroso, puede ser costoso o tener algún riesgo importante. Entonces, no lo puede hacer a la ligera, ¿no? Esto entonces es en cuanto a sus características, pero también tiene un objetivo. Y el objetivo de la argumentación es convencer a la audiencia de la validez y la fuerza de nuestros argumentos, ya sea para persuadirlos a adoptar nuestra posición o para refutar ideas contrarias. Habíamos dicho que convencer tiene que ver con presentar evidencia. O sea, la forma de convencer de la argumentación no es, por ejemplo, dando lástima o amenazando. La forma de convencer es a través de presentar una evidencia que las otras personas no puedan negar. Entonces, en ese momento es cuando podemos decir que hubo una argumentación efectiva, porque hemos presentado este elemento de, de evidencia, de demostración, ¿no?
Entonces, esto nos lleva a la importancia porque la capacidad de argumentar de manera efectiva es crucial en diversos ámbitos, por ejemplo, como los negocios, ¿no? Cuando mucha gente pone un negocio y no le va bien y pues se quejan de que pues les fue mal y de que tuvieron mala suerte, etcétera. Pero también muchas veces lo que pasa es que no toman las decisiones basándose en la evidencia, ¿no? Y una decisión eh, pensada. Por ejemplo, el no ver o no investigar si sus posibles clientes están interesados o no en el producto que venden, ¿no? Entonces, justamente, por ejemplo, lo que hacen las grandes empresas es que hacen campañas en las que cuando van a lanzar un nuevo producto, pues lo llevan en pequeñas cantidades, ¿no? Y le preguntan a la gente que va pasando en la calle si lo quieren probar y muchas veces lo prueban y llenan un cuestionario, ¿no? Por ejemplo, ¿tú te gustó el sabor? ¿Te gustó la presentación? ¿Tú lo comprarías? ¿Lo comprarías con frecuencia o de vez en cuando? ¿O nunca más lo volverías a consumir, etcétera? ¿Por qué? Porque con esa información las empresas pueden decidir si van a producir o no el producto. Porque imagínate que deciden, sin hacer la investigación, elaborar cientos de miles de, este, de ejemplares de ese producto y después no se les vende. Pues, ¿qué crees que va a pasar? Pues obviamente la empresa va a perder muchísimo dinero porque nadie va a comprar su producto, porque pues a lo mejor le gustó al gerente o a lo mejor le gustó al dueño de la empresa o a lo mejor le gustó a la persona encargada de fabricarla, pero pues fue su propio gusto y nunca se tomó la molestia de ir a investigar si a la gente común y corriente de la calle, que es la que va a pagar por el producto, realmente le gustaría consumirlo. Entonces, ¿para qué se hace esto? Pues justamente para tener evidencia, para tener una justificación y decir, bueno, si a la gente le gustó lo que se hizo, este, lo que se mostró, y entonces pues lo podemos producir, ¿no? Eh, algunos elementos clave de la argumentación. Por ejemplo, la tesis. La tesis es la afirmación principal que el argumento busca defender o refutar. Debe ser clara, específica y respaldada por evidencia. La conclusión es la afirmación final que se deriva de las premisas. Debe ser lógica, coherente y estar estrechamente relacionada con la tesis. En realidad, la conclusión muchas veces es la tesis y la tesis muchas veces es la conclusión, porque justamente lo que presenta es la idea que se quiere defender, ¿sí? Mientras que las premisas son las razones o las pruebas que se utilizan para respaldar la tesis o la conclusión. Deben ser relevantes, válidas y suficientes para sustentar la conclusión. Entonces, aquí volvemos a insistir en la parte de la estructura del argumento. O sea, lo importante del argumento no es solamente lo que se está diciendo, es también importante cómo se está diciendo. Y cómo se está diciendo es justamente a partir de una estructura que nos dice, se va a dividir entre
las premisas y la conclusión, entre lo que apoya a la tesis y a lo que se llega, que es justamente la tesis. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la argumentación? Bueno, tenemos 4 principales. Primero es la relevancia. Los argumentos deben ser relevantes y estar directamente relacionados con el tema o la tesis que se está defendiendo. Evita divagaciones e información irrelevante. Es decir, tiene que haber una relación entre las premisas y la conclusión, porque si no hay una relación entre las premisas y la conclusión, pues entonces no se está estableciendo un argumento. Tiene que haber claridad también. La argumentación debe de ser clara, concisa y fácil de entender. Utiliza un lenguaje preciso y evita ambigüedades o confusión. Otra característica o principio fundamental de la argumentación es la solidez. Las premisas deben ser sólidas, es decir, deben de estar basadas en hechos, evidencia o razonamientos. Deben ser suficientes para respaldar de manera convincente a la conclusión. Y esto también nos va a llevar a la noción o idea de objetividad. Aquí lo que debemos de hacer es intentar mantenernos lo más objetivo posible, lo más objetivos posible, evitando sesgos emocionales o prejuicios. Tenemos que reconocer y abordar los argumentos contrarios de manera respetuosa. Entonces podemos ver un ejemplo. Tenemos aquí a alguien que nos comunica una idea cualquiera, vamos a plantear, que nos dice que si deja de usar tanto la tarjeta de crédito, entonces va a poder ahorrar. Y entonces en este momento es solamente una idea que se le ocurrió, no sabemos exactamente por qué. Pero hay algo que debemos de tener claro, que esto todavía no es un argumento, es solamente una idea, una opinión. ¿Qué pasa si nosotros le pedimos que nos diga por qué piensa esto o por qué cree esto? Y entonces estamos ya cuestionando sus fundamentos, su evidencia, ¿no? O sea, cuando nosotros le decimos, ¿por qué crees tú eso? ¿En qué te basas? Ya estamos de alguna manera nosotros solicitando que aporte alguna evidencia, alguna prueba, ¿no? Y ella podría quedarse nada más en esta idea y pues no pasaría de ser una simple opinión. Tal vez, pues, muy respetable, ¿no? Pero pues no sabemos si es verdadera o falsa. Y ese es otro de los problemas que ocurre cuando nosotros elaboramos ideas o expresamos ideas que no tienen fundamento o que no tienen base o que no tienen justificación, que en realidad pues no sabemos si son verdaderas o falsas, ¿sí? Porque no nos hemos tomado la molestia de revisar si están basadas o fundamentadas en algo. Simple y sencillamente las expresamos. Pero el argumento es diferente. ¿Por qué? Porque el argumento es la expresión de un razonamiento y el razonamiento es el proceso por medio del cual se analizan los datos que tenemos disponibles para poder llegar a una conclusión o tomar alguna decisión.
Entonces, si nosotros le preguntamos nuevamente, ¿qué evidencia tiene o en qué se basa para decir esto? A lo mejor ella acepta y empieza a razonar. Dice, bueno, voy a explicarte en qué me baso para decir que si dejo de usar la tarjeta de crédito, entonces podré ahorrar. Y entonces se elabora ya un argumento y nos explica, ¿no? Nos dice, cada vez que uso la tarjeta de crédito, tengo que pagar intereses. Entre el pago de intereses y los gastos de la casa, no me queda nada para ahorrar. Los gastos de la casa no los puedo evitar, pero si ya no pagara los intereses, entonces podría ahorrar. Para dejar de pagar intereses, entonces debo evitar usar la tarjeta de crédito. Por lo tanto, si dejo de usar la tarjeta de crédito, entonces podré ahorrar. Aquí ya no es una opinión, ya no es una simple opinión. Aquí ya es un argumento que desarrolló cómo a partir de la información disponible que tiene ella, ha llegado a la conclusión de que si deja de usar la tarjeta de crédito, entonces podrá ahorrar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando ella nos presenta el argumento, entonces nosotros podemos analizar también, junto con ella, si esto que está diciendo realmente justifica la conclusión o no. Y podemos analizar de manera independiente el planteamiento que ella está haciendo. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que en la primera frase, en la primera premisa, nos dice que cada vez que usa la tarjeta de crédito tiene que pagar intereses. Y ahí podemos detectar un problema en su argumentación, siendo el problema que esto no tendría que ser a fuerzas de esta manera como ella lo dice. ¿Por qué? Bueno, porque cualquiera que haya usado una tarjeta de crédito sabe que solamente hay que pagar intereses si no liquidas la deuda o no la liquidas a tiempo. Entonces, aquí la cuestión es si ella tiene que pagar estos intereses cada vez, pues es porque o no ha pagado su deuda o no lo ha hecho a tiempo. Entonces, si ella pagara su deuda o pagara a tiempo, no tendría que pagar intereses todo el tiempo y podría ahorrar. Pero entonces aquí vemos un problema, porque entonces necesitamos analizar esta información que tú nos estás dando en la primera premisa que abordaste, pues hay que analizar por qué la estás planteando, porque así de entrada, pues es falsa. Y como es falsa, entonces hace que la conclusión no esté bien fundamentada. O sea, ahí hay un problema en su argumentación. En todo caso, aquí lo que nos interesa es que lo que ella hizo fue respetar la estructura del argumento. Primero nos proporcionó las premisas, que fueron los 4 enunciados que están antes de la parte donde dice, en conclusión, si dejo de usar la tarjeta de crédito, entonces podré ahorrar.
Es muy importante el tener claro que la parte de las premisas es la que aporta la evidencia o la información que va a respaldar a la conclusión. Mientras que la conclusión es algo que eh, nosotros queremos defender o queremos tratar de demostrar. Y por eso es que a la conclusión le solemos llamar tesis. Muchas veces la tesis aparece antes de las premisas. Por ejemplo, en el caso del texto de Octavio Paz que tenemos pendiente en la actividad integradora 1, nos piden que busquemos la tesis, pero para buscar la tesis también necesitamos buscar el apoyo, o sea, en qué se está basando. Y estas, pues, son las premisas. Entonces, ¿cuál es la estructura de un argumento sólido? Bueno, en primer lugar, tenemos, como ya dijimos, a las premisas, que son las razones, evidencias o suposiciones fundamentadas, desde luego, que sustentan la tesis. Estas deben de ser claras, relevantes y lógicamente coherentes. Tenemos la parte de la inferencia, que es el proceso de derivar una conclusión a partir de las premisas, o sea, así es como llegamos a la conclusión. Debe ser lógica y seguir una secuencia de razonamiento sólida. Y finalmente tenemos a la conclusión, que es la afirmación final que se desprende de las premisas. Debe de ser clara, convincente y estar directamente relacionada con la tesis. Entonces ahí tenemos las principales ideas acerca de lo que es un argumento. Y vamos a recordar entonces cómo podemos elaborar nuestros argumentos. Y habíamos dicho, adelantando un poco esto, que hay dos formas de elaborar nuestros argumentos. El primero es a partir de información que ya nos han dado, y el segundo es a partir de algo que deseamos defender, es decir, de nuestras propias tesis, de nuestras propias conclusiones. Entonces vamos a ver el ejemplo que ya habíamos mencionado. Pero primero, pues vamos a dar las reglas, digámoslo así, para elaborar un argumento a partir de información ya dada. En primer lugar, hay que analizar el texto y ubicar la idea principal. O por ejemplo, lo que estamos haciendo con el texto de Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. En segundo lugar, tenemos que la idea principal será la conclusión. Entonces tenemos que elaborar un enunciado con ella. En tercer lugar, una vez que tengamos la idea principal localizada, vamos a revisar qué otra información apoya a la idea principal. Con la información adicional, vamos a construir al menos dos enunciados que apoyen la idea principal y ordenamos toda la información de forma que la evidencia quede como premisas y la idea principal quede como conclusión. Aquí tenemos un texto a partir del cual podemos elaborar un argumento. El texto es breve, lo vamos a leer. Dice: nuestra visión de la historia de la humanidad se nos ha enseñado a considerar el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de algunos animales como grandes avances en el desarrollo de las sociedades humanas. Pero hay algunos investigadores que no están totalmente de acuerdo con este punto de vista y basan su argumentación en criterios ecológicos y de salud humana. Y opinan que esos descubrimientos marcaron el principio de la destrucción de las comunidades.
la erosión acelerada de los suelos, la extinción inducida de especies y en último término permitieron la explosión demográfica que llevó a la especie humana de decenas o centenas de miles a miles de millones de individuos, lo que constituye una amenaza para la misma sobrevivencia de la especie. Entonces aquí podemos ver que la idea principal del texto es que la agricultura y la domesticación de animales, pues no son estos grandes avances que nos han dicho que son en el desarrollo de las sociedades humanas. Y entonces tenemos que explicar por qué. Y ahí mismo lo dice el texto, ¿no? Tenemos dos elementos principales. El primero es que se afirma que la agricultura y la domesticación marcaron el principio de la destrucción de las comunidades. Mientras que el segundo elemento nos dice que la destrucción de las comunidades se da por medio de la erosión de los suelos, la extinción de especies y la explosión demográfica. Entonces, ¿cómo queda nuestro argumento? Bueno, primero presentamos la evidencia, ¿no? La agricultura y la domesticación marcaron el principio de la destrucción de las comunidades. Premisa 1. Premisa 2. La destrucción de las comunidades se da por medio de la erosión de los suelos, la extinción de especies y la explosión demográfica. Y al final ponemos la conclusión. Por lo tanto, el descubrimiento de la agricultura y la domesticación no son grandes avances en el desarrollo de las sociedades humanas. Ahora, ¿cómo podemos elaborar un argumento cuando no tenemos información previa, pero deseamos defender algo, que va a ser nuestra tesis propia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la postura que deseamos defender y convertirla en un enunciado. Esa será nuestra conclusión. Investigar en fuentes confiables qué datos relevantes pueden apoyar esa conclusión. Localizar al menos 2 datos de estos que estén directamente relacionados con tu conclusión y conviértelos en enunciados. Finalmente, nuevamente ordenamos la información de modo que los datos que investigaste sean las premisas y la idea que deseas defender sea la conclusión. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos ahorrar energía eléctrica para no pagar tanto. Y entonces hemos escuchado y hemos leído y hemos obtenido alguna información acerca de las celdas solares. Y entonces nosotros planteamos la hipótesis o la tesis de que el colocar celdas solares en la casa puede reducir la cuenta de energía eléctrica. Entonces, como no tenemos información previa, ni datos previos, ni nada previo, porque es a partir de cero, esto que estamos planteando, pues vamos a tener que hacer una pequeña investigación. Entonces, el primer elemento que vamos a tener que investigar es cuál es el importe regular del recibo de luz antes de colocar las celdas solares. Y después, colocar las celdas solares y calcular el importe de luz posteriormente a la instalación de las celdas solares. Entonces, una vez que ya tengamos la información, que vamos a suponer que antes de colocar las celdas solares el consumo costaba 10,000 pesos y después costó 5,000, es decir, se redujo a la mitad. Entonces, nuestro argumento va a ser el siguiente. Antes de colocar las celdas solares, el consumo era de 10,000 pesos. Después de colocar las celdas solares, el consumo se redujo a 5,000 pesos. Como 5,000 pesos es menor que 10,000, pues podemos concluir que colocar celdas solares en la casa redujo la cuenta de energía eléctrica. Entonces así es como elaboramos un argumento a partir de nuestra propia experiencia, nuestra propia investigación. Entonces, como podemos ver,
La evidencia que vamos a plantear en nuestra argumentación depende de si logramos conseguir datos confiables que ya estén elaborados o si nosotros mismos tenemos que plantear nuestra propia investigación para obtener esos datos. En todo caso, es muy importante la evidencia y el desarrollo de los planteamientos uno a uno entre las premisas y la conclusión. Por eso es que se insiste en la estructura y lo vamos a seguir haciendo. Muchas compañeras y compañeros siguen planteando argumentos que solamente tienen una premisa y una conclusión. Y hemos visto que eso pues no está bien estructurado porque hace falta hacen falta elementos para poder concluir que realmente tenemos una justificación de la conclusión. En el foro, en varios foros, en el foro Aprendiendo y en el foro de novedades, puse una pequeña imagen justamente explicando por qué dos premisas son necesarias en un argumento y no solamente una. Lo pueden encontrar ahí. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que se trata argumentación, de lo que es un argumento, de la estructura de un argumento, de la necesidad de investigar y de obtener información. Entonces, no sé si haya alguna duda. De todos modos, recuerden que si en este momento no tienen dudas sobre esto, pueden posteriormente localizarme en los medios oficiales, institucionales de comunicación, que son el mensajero de la plataforma, el foro Aprendiendo o el correo institucional. Y ahí con mucho gusto les daré respuesta a cualquier duda o inquietud que tengan. Entonces, si ahorita no hay ninguna duda, ningún comentario, pues podemos dar por concluida esta sesión y esta semana. La unidad pues ya tendrá que entregarse a más tardar del domingo y el lunes iniciaremos con la segunda unidad. Entonces, bueno, les deseo una excelente noche, me despido y hasta la próxima semana. Y una gran felicitación para pues aquellas que sean mamitas, muchas felicidades en su día y espero que se la pasen muy bien. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.